Unos suben, unos bajan, pero la Gruexa siempre para arriba. Estamos de vuelta en La Gruexa en la Night. Ya tengo en la línea al grandísimo reportero culto desde Montreal, Canadá, a 2 horas, obviamente, de las 8:30, son las 10:30 en Montreal, Canadá, y recibe esta llamada el gran reportero culto. Gracias, amigo, por ser parte de La Gruexa en la Night. ¿Cómo estás? Mi queridísimo amigo Lalo y mis queridísimos iluminados de XFM, ¿cómo están todos ustedes? Contento de saludarlos a través de la frecuencia naranja. Excelente, y estamos listos para escuchar el tema de hoy, que es la simulación. Pero este tema de la simulación no se refiere a la simulación de la que habla a veces el presidente, ¿no? O sea, o digamos Andrés Manuel, la simulación política, por ejemplo, donde también se frecuenta o se utiliza bastante, ¿no? Esto de simular algunas situaciones. Sí, pero... O quizás sí, Lalo. Pero, ¿sabes? O a lo mejor hasta tiene que ver con todo. Lo que vamos a hablar el día de hoy es de una de las teorías de conspiración más locas y difíciles de explicar que pueden existir sobre la faz de la Tierra, o como bien lo dice la simulación, del universo entero. Sí, porque... y luego como que solamente la gente que a lo mejor se sienta con un buen cigarrito 420 para poder darse ese gusto filosófico y llegar a lo profundo, porque de pronto también estos temas para toda la gente regular, hasta dices, ay, güey, no, échelo, déjalo, está debrayado, ya se perdió. Ya se metió unos hongos y se le fue la onda. De hecho está tan loco que vamos a aterrizarlo más, porque estoy seguro que hay mucha gente que hasta este momento de la plática no ha entendido de qué estamos hablando. Obvio. Y es que la teoría de conspiración de la cual les estoy hablando es una teoría de conspiración que dice que la realidad no es en realidad la realidad, sino una simple simulación. Y ya sé que acabo de parecer Mario Moreno Cantinflas, pero literalmente de esto se trata. Sí, o sea, lo que estamos viviendo, ahora, esto de la realidad no es real, es una simulación y todo, me gusta mucho cuando lo veo en las películas, cuando está muy bien explicado, a lo mejor multiversos y etcétera. Por ejemplo, Interestelar, me parece una onda muy interesante, hablando de, pues, podríamos estar, sí, en una especie de juego, hasta, no sé, hay muchas películas que lo mencionan, ¿no? Hasta Matrix. De hecho, ahora... Claro, exactamente, ahora que lo dices, hay millones de películas conspiratorias sobre la vida y la realidad, como justamente lo acabas de decir, como Matrix. Y el origen también que nos planteamos de si estamos viviendo realmente algo real o es un fruto de un sueño de nuestra imaginación o de una realidad paralela, como bien lo dices, un multiverso. Sí, o sea, estamos despiertos, pero también cuando dormimos de pronto tenemos estos sueños que pueden ser casi reales, no sé, los sueños lúcidos. Hay mucho que relacionar con todo esto, ¿no? Y ahora que mencionabas a los hermanos Wachowski, también qué de braille el hecho de que todos pensáramos que es, como decías, una teoría conspirativa y en realidad pues era también hablar del transgénero y de de una cuestión ya de orientación sexual, o sea, el hecho de tener otro universo en la mente. Así es. Mira, justamente hay muchísimas personas que avalan decir que el mismo universo y la misma realidad tiene fallas en su sistema. Vamos a hablar acerca del sistema, ¿ok? Y es que hay patrones en el mundo que nos dejan claro de que estamos hablando de que somos parte de un sistema, incluso podría ser hasta binario. Por ejemplo, el patrón de cómo va el agua siempre es igual, es inalterable. El ADN siempre funciona como en una entrelazado, ¿no? Como siempre cruzado. Y no importa cuál ADN de qué animal sea, de qué ser vivo, siempre funciona de la misma manera. El viento, por ejemplo, con los huracanes, siempre funciona en espiral. Y muchas cosas en el mundo funcionan con espirales. Siempre hay como este tipo de geometría sagrada, por ponerle un nombre, que tienen ciertos mismos patrones. Las células, todas se reproducen de las mismas formas. Y ahora que hemos tenido estos avances pues tecnológicos y estos científicos y obviamente muchas personas que se han dedicado a crear pues realidades alternas, pues se han dado cuenta de que estas realidades creadas tienen estos mismos patrones. Entonces se han dado cuenta que han creado pues otras realidades en donde ya hay inteligencias artificiales que ya están despertando por sí solas y que en efecto
tienen estos patrones que nuestro mismo mundo real o esta simulación la cual estamos viviendo también tienen. Entonces, en este juntar todo es donde la gente se ha puesto a conspirar acerca de si en verdad somos reales o somos una simulación. Bueno, otra de las cosas es... Está interesante, pero a lo mejor el día que estemos fuera de aquí, de este planeta, a lo mejor lo podamos entender, pero también, como te decía, estos temas de pronto, cuando la realidad es tan cruda, tienes que salir a enfrentarte al día a día, a traer ya sabes, el sustento a la casa y todo esto que a veces parece trillado, pero es la neta, como que se te olvida todo esto de la simulación, todo esto de una realidad inventada, alterna, increíble, donde a lo mejor tú pudieras manipularla. O sea, hemos hablado de Greenberg y etcétera, y de la latiz. O sea, imagínate que eso pudiera ser, pero en realidad es solamente como que se queda en teorías, ¿no? No es exactamente que se quede en teoría, Lalo, porque hay muchísimos filósofos que han hablado de esto, como por ejemplo te voy a hablar de Platón, que hablaba de la teoría de la analogía de la caverna, que básicamente decía que todas las personas están en una caverna y todos están pensando que lo de la caverna es lo único que existe, y 2 o 3 personas logran salir de la caverna, y cuando salen ven que hay todo otro constructo, otra realidad, y al regresar a la caverna nadie les cree de lo que está sucediendo dentro de la caverna. O por ejemplo Descartes, que también indagaba en la realidad de la vida, y ahora no solo pues en esta realidad, sino que son los sueños lo que también nos confunden. Porque por ejemplo, mi querido Lalo, ¿cuál es la realidad? ¿El sueño o la vida misma que estamos viviendo? No, pues sí, eso está bueno. Está interesante, pero te digo, a lo mejor ya cuando le vas y le preguntas a alguien en la combi te va a decir, ay, güey, pues pues no te das cuenta que aquí estamos en friega, ¿sabes? O sea, eso es como pasa también. Claro, por supuesto. Ahora, en este punto que te estaba hablando acerca de los avances tecnológicos, nos hacen plantearnos la nueva posibilidad de que vivimos en una realidad creada en una simulación por un ente mucho más inteligente que nosotros, y para él solo somos un mero instrumento, o incluso somos como una especie de avatares, como del juego Sims, no sé si alguna vez lo viste, que es perfectamente posible que si somos incluso como capaces de crear estas realidades virtuales que se parecen a esta que estamos viviendo ahora, ¿no? Que haya una persona o un ente, una comunidad ahí que nos haya creado y nos controle desde un cierto punto, y somos un videojuego para ellos, como si fuéramos simplemente una información manipulada. Pues ¿quién no te dice que en realidad somos como una parte ahí de una creación de un niño de 15 años que existe en otro universo, en otro momento, y que él es el creador de esto que parece que no tiene sentido? Porque si analizas la vida misma, la existencia humana, no tiene sentido, Lalo. Bueno, podríamos platicar ahí con algún religioso, a lo mejor te va a decir, perdóname, pero mi sentido es encontrar a Dios en la otra vida, o cumplir en esta para después encontrarme con mi gurú o mi guía, por ejemplo. Y como bien dices, ¿no? De pronto depende de la perspectiva que tengas de la misma realidad para poder entender si para ti tiene sentido, si a lo mejor es algo que de pronto es repetitivo. Sí hay quien se clava en un loop, por ejemplo, la verdad, ¿no? Quien está trabajando 40 y tantos años en lo mismo, de pronto también se clava en un loop, a lo mejor. Y es que hay muchas personas que nunca llegan a tener este estado de cuestionamiento en ningún momento, porque se meten en cuidar a los hijos, en trabajar, es demasiada la realidad, ¿no? En el dinero, y nunca se sientan a cuestionarse la existencia de la vida misma. No. En cualquier caso, no hay que preocuparnos, porque esta teoría no implica que tú no existes, o que si estás vivo y existes pero en un nivel inferior, o alguien existe en un nivel exterior. No, o sea, digamos que todo esto se trata de que tal vez no debamos nunca de descubrir si vivimos en una simulación o no, sino que nuestra mente está creando realidades que están pasando simultáneamente entre todos. Digamos que, mi querido Lalo, lo que quiero decir es que en este momento muchas personas están de acuerdo de que existe una radio, de que existo yo, existes tú. Somos co-creadores. Estas ondas sonoras, exactamente, todos estamos de acuerdo con que esto está sucediendo. Entonces, digamos que esa es la forma en la que esta simulación se está llevando a cabo.
y que nuestra mente pues lo está creando, y alguien nos ha creado también para que tengamos esta posibilidad de crear en conjunto. Mira, yo te voy a decir la verdad, o sea, yo sí he experimentado otras realidades, ¿para qué negarlo? O sea, yo soy de los que ya experimenté lo de Aldous Huxley, lo de María Sabina, lo de el Santo Daimé, o sea, yo ya he experimentado varias cosas, y digo, lo estoy diciendo así como medio en clave Morse, pero esto quiere decir que sí hay otra realidad. Ya lo iba yo a descifrar, sí hay otra realidad, brother, claro que existe otras cosas, entonces, ahora sí, como decían, hay más allá, hay otras cosas en realidad, ¿no? Es más lo que, aquí estamos de paso, pero si nos vamos a esto, pues podemos pensar en la eternidad, ¿no? Podemos ser un ente que disfrute o viva la eternidad. Aquí tiene un tiempo, 24 horas y nada más. Así es. Pero a lo mejor en otro momento podríamos estar sin ese tiempo. Que justamente, Lalo, este tema de pero como dices, perdón, te lo tienes que permitir, güey. Como tú dices, te lo tienes que permitir, si no, no pasa. ¿No? Exacto. Y es que justamente este tema de que estemos pensando de que el tiempo existe, de que los meses existen, las quincenas existen. Convenciones sociales. Exacto, son constructos sociales que hacen que las personas se apaguen el cerebro y dejen de pensar que a final de cuentas es lo que alguien quiere que suceda. Claro, porque a mí me pasa lo que... ¿Qué día es hoy? Eso está rico, ¿no? De pronto no saber en dónde estás. Digo, es interesante. Está bien. Muy bien, pues creo que sí me gusta el tema. Estoy seguro que existen otras realidades. Estoy seguro también que la simulación puede llegar a ser como dato que te puede hacer pensar que hay otras realidades. No sé si seas un objeto de alguien más, ¿no? O sea, no coincido tanto con eso, sino que somos seres únicos, especiales, y que podemos tener la gran capacidad de estar en varias simulaciones de realidades, así como el sueño, la realidad que tenemos y el sueño, que es otra realidad que simulamos nosotros mismos, a lo mejor gracias a todo lo que vemos y digamos que tenemos en el día a día, ¿no? Entre sensaciones, emociones y etcétera. Fíjate, mi querido Lalo, como siempre yo me despido con una frase, porque evidentemente yo desde que empezamos con este tema yo sabía que no íbamos a poder llegar a nada concreto, porque es muy complejo, aunque sabemos que esta simulación existe, tú y yo, tal vez muchas personas no lo van a entender, o sí lo entendieron, pero también lo saben solo por saberlo, ¿no? Pero técnicamente me quiero ir con una frase que los va a dejar igual de dudosos. Y más que una frase es una pregunta, Lalo. A ver. ¿Qué pasaría si descubrieras que la verdad son los sueños y los sueños reales es la vida real? Pues estaría padre, estaría interesante. Cuando despiertas en realidad te fuiste a dormir, y cuando te duermes en realidad despiertas. Está bien, hay que hacer una película con ese argumento, sí o sí. Creo que me gusta, creo que vale la pena, y digo, o sea, de pronto me dejo llevar, o sea, te digo, es parte de la existencia también, hacerse preguntas, darse la posibilidad, al menos en el pensamiento, de que estamos en las eternas posibilidades. Y claro que sí, mi querido Lalo, y ahora sí, la frase final. Ahora pues digo, sí. Este es el regalito, la frase real final, pues lo dijo Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Claro. Si no piensas que... O por ejemplo, cuando dejas de existir, cuando te mueres, la vorágine del día, de la vida, lo que vemos los demás es impresionante. O sea, uno ya se fue y los demás aquí seguimos así, atascados de realidad. Exacto, sí. Muy bien. Porque perfecto. Estamos de acuerdo que existe la realidad. Muy bien, déjale digo a Camalito que apague ese cigarro que se prendió hace rato, porque ahora sí, apenas para entenderte, ¿eh? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, amigo. Estuvo muy difícil. Te mando un abrazo. Estuvo muy difícil estuvo muy difícil. Les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos de EXA, y les recuerdo que me pueden seguir en @elreporteroculto en Instagram. Excelente, por ahora nos despedimos, ya sabes, disfruta allá en Canadá.